en estos momentos. Que nos ayude para continuar con esta semana en el seminario, y sobre todo que el día de hoy pues Él nos pueda hablar en nuestros corazones y que nos haga y nos ayude a notar en qué cosas estamos fallando también para poder contribuir de una mejor manera en nuestras iglesias. Vamos a orar. Mi Dios Santo, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Padre Santo, porque tú permites estas capacitaciones para que podamos nosotros comprender algunas situaciones, mi Dios, en las que podemos contribuir en nuestras iglesias, mi Dios, y en todas partes. Te rogamos, mi Dios, que abras nuestro entendimiento y aceptación, mi Dios, a estas cosas y que podamos verdaderamente ser y hacer ese cambio, mi Dios, que tú quieres, y que nos dejemos usar tal y como tú nos quieres usar en nuestras vidas, mi Dios. Gracias te damos y te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias en el Salmo 145. Se van poniendo de pie, por favor, conforme lo vayan teniendo. Voy a darle lectura de los versículos 1 al 13 y ustedes continúan a partir del 14 y en el último versículo nos unimos. Dice la palabra de Dios: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La obra de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y su señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y tomas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, Y todos bendigan santo nombre, eternamente y para siempre. Amén. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Sergio. Bueno, siéntense por favor. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Como perros y gatos? Bueno. ¿Será necesario usar el micrófono o hacemos la prueba sin micrófono? Bueno, hoy vamos a trabajar un rato, vamos a reflexionar sobre lo que fue el ejercicio de ayer. Es un juego divertido y algunos se divirtieron a costa de otros, y esto es parte de la experiencia. Pero más allá del juego, que no deja de ser un buen juego, hay cosas que debemos reflexionar y que debemos aprender. Y a mí me gustaría escuchar qué vieron, qué observaron
durante el juego. Y yo voy a ir haciendo aquí un listado en el pizarrón de todas estas cosas que ustedes percibieron. Yo creo que a mí lo que me llamó la atención es que había una como tensión de quién va a ganar. Ok. Ok. Eso es lo que llamamos cuando hacemos el ejercicio falsas competencias. Porque de pronto pareciera ser que el ambiente se polarizó entre los perros y los gatos. Y de hecho, 2 veces ganó el gato. Bueno, no ganó, llegó primero. Y los de este lado celebraron. Y la pregunta es, ¿por qué celebraron estos y no estos? Porque al final del día, yo creo que algo que tenemos que entender, para que el perro llegara o el gato llegara, era responsabilidad de todos, ¿cierto? Entonces no había competencia porque todos eran responsables de pasar. Entonces, en una primera noción es que hubo una falsa competencia, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más observaron? No había entusiasmos, no estábamos en la frecuencia. ¿Ok? Lo que quieres decir, Elizabeth, es que unos le echaron ganas y otros no. Unos estaban atentos a lo que estaba sucediendo y otros. Ok. ¿Algo más? Ok. Ok. Eso es algo, déjenme decir, se lo voy a decir aquí en corto. Eso es algo que frustró ayer al hermano Roberto. Estábamos desayunando y me dice, no sé por qué no podemos seguir reglas. No entiendo por qué no podemos seguir reglas. Y las reglas eran muy sencillas. Si usted recuerda, la primera regla era pase una afirmación y regrese una pregunta. Eso es todo el juego. En eso radica todo el juego. ¿Y qué pelotas nos empezamos a hacer? Entonces hubo un no reconocimiento, un no sometimiento a las reglas. Pero había algo más en tu comentario. Había una segunda parte. Ok. Esto en ciertos espacios le llamo liderazgos emergentes, ¿no? Nadie les pidió que se pusieran a dar órdenes. Nadie les pidió que empezaran a gritar. Nadie les pidió que sometieran a los demás. Liderazgos emergentes, así le llamo yo, para no entrar en demasiadas complicaciones, pero ahorita vamos a ver por qué surgen esos liderazgos. ¿Qué más sucedió? Bueno, esto es una evidencia de que nos cuesta trabajar en equipo, ¿no? ¿Qué más, hermano Jesús? No hubo buena comunicación. ¿Podrías explicarlo un poquito? ¿Cómo lo observaste o en qué? Porque a veces venía el perro corriendo. Debe pasar el gato. Y eso confundía. Ok.
A ver, ¿podríamos decir que hubo señales encontradas? ¿O no te refieres a eso? ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Ok. Ok. Creo que nos vamos acercando a la vida de iglesia, ¿no? Ok, ya decíamos que no nos metemos a las reglas, ¿verdad? Ok, muy bien. Ajá. ¿Y notaste cuándo volvía el interés? Cuando les tocaba. Pero ¿saben qué era lo más chistoso? Había gente que estaba observando. Okay. A ver quién la regaba. A ver quién no cumplía. Y cuando le pasaba, no sabía qué hacer. Eso también tiene nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Matarile-rirerón. Eso se llama metichismo. Estamos observando lo que los demás hacen en vez de concentrarnos en lo que nos corresponde hacer. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Será todo? Bueno, entonces déjenme hacerles una pregunta. ¿Y cómo le hicieron para hacer todo esto en 5 minutos? Ok, entonces justamente hablamos de que un juego como estos, en psicología se llama juegos proyectivos, finalmente aflora nuestra naturaleza. ¿Y qué es lo que aflora en medio de todo esto? Nuestro carácter, nuestra pecaminosidad, nuestra carnalidad, si queremos usar un texto, una expresión quizás más paulina, ¿no? Aflora nuestra carnalidad. Y ahora que hemos estado estudiando en la iglesia, estamos estudiando el Decálogo, el pacto de Dios en Sinaí, lo que llamamos los 10 mandamientos. Cuando el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, pienso que hay tres expresiones. Una que es, digamos, lo más burdo, hacer estampitas, ídolos, ¿no? Nichos, en los cuales la mayoría de la gente se inclina. Pero hay otros que no son tan burdos, pero que ocupan nuestra atención, nuestro espacio, nuestros recursos, y que puede ser desde el celular, puede ser una relación, puede ser el dinero, el trabajo, la fama, la sexualidad, puede ser cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Pero me encuentro con que hay un tercero, que es quizás el enemigo más fuerte de Dios. ¿Cuál será? Nuestro ego. Nuestro ego.
Porque el problema más severo que tenemos los hombres es someter nuestro ego a la voluntad de Dios. Y en juegos como estos, aflora el ego, por supuesto. Yo quiero ganar, quiero que me hagan caso, no quiero que te atores. Y está uno expresando con mucha facilidad esta noción del problema del ego. Y esto es algo con lo que vamos a tener que lidiar toda nuestra vida, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Es parte de la disciplina de someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora déjenme preguntarles, de estas notas que observamos aquí, ¿cuántas de esas usted observa en la vida de iglesia, a donde usted se reúne, a donde usted participa? ¿O eso no aplica ahí? Una de las formas más típicas que vemos entre los cristianos. A ver, vamos a formarnos para comer. Y todos hacen un desorden y todos se meten. Y además lo expresan como si fuera una gracia meterse a la fila. No sé si lo ha observado. ¡Ay, hermano! Se mete. Y para decirle, ¡ay, hermano! Pues fórmese. Pues no nos atrevemos, ¿verdad? Pero ahí estamos, ahí está. Y celebramos este tipo de situaciones. Así que el día de ayer mencionaba yo así muy de manera introductoria que el trabajo en equipo me parece que es el gran mito para los mexicanos. Y voy a dar algunas nociones del trabajo en equipo que he estado reflexionando especialmente en los últimos 2 años, y surge mucho a partir de una plática que tuve con el director general de una empresa muy grande aquí en México, y estábamos platicando él y yo, y entró el director de ventas a nivel nacional de esta empresa, y tuvimos una plática que me resultó muy ilustrativa. Y entonces estábamos viendo la posibilidad de vender un programa de capacitación que estaban solicitando en la empresa. Y antes de que tuviera yo la oportunidad de exponer la propuesta, el director de ventas tomó la palabra y me empezó a echar todo un speech acerca de trabajo en equipo en la empresa. Y debo confesar que fue interesante, fue atractivo el discurso. Casi me convence. Casi. Pero había algo que no me checaba. Y entonces, ya que terminó este amigo de su exposición, así un poquito en ese dejo de soberbia, ¿cómo ve? Le digo, pues, ¿suena bien? Le digo, ¿suena bien? Casi me convence. Le digo, quisiera hacerle una pregunta, si me permite. Y a partir de eso, pues puede ser que me convenza o que no me convenza. ¿Me permite? Sí, claro, cómo no. Muy bien. Le digo, ustedes, como cualquier empresa, viven de las ventas, ¿es correcto? Sí. Okay. Y me imagino que a los vendedores les ponen metas para cubrir cada día o cada semana o cada mes, ¿es correcto? Sí. Y me imagino que a los vendedores que logran cumplir la meta les dan algún premio, ¿es correcto? Sí. ¿Cómo se llama eso? Me dice, bono. Ok, les dan un bono a los que cumplen las metas. Entonces mi pregunta es, cuando usted le da ¿el bono es en equipo o es individual? Y su cara me dio la respuesta. Le dije, mire amigo, con todo respeto, hasta ahí llegó su filosofía de trabajo en equipo. Y se lo voy a decir como lo dirían los choferes y los vendedores. Cuando a las 6 de la mañana están cargando los camiones para irse a repartir, y uno le dice al otro, de que chillen en tu casa, que chillen en la mía, pues que chillen en la tuya. Yo me voy a apurar. ¿Me explico?
trabajo en equipo. Entonces quiero compartir algunas reflexiones. Primera, no es lo mismo trabajo en equipo que equipo de trabajo. En todos lados participamos con equipos de trabajo. Y uno en la iglesia tiene un equipo de trabajo. A veces tenemos diáconos, a veces tenemos líderes de ministerio, a veces tenemos la femenil, tenemos el coro, tenemos las uniones de jóvenes o alguna otra, y ahí están. Pero llegamos a equivocar la noción de que el equipo de trabajo es lo mismo que trabajo en equipo. Y el equipo de trabajo puede no trabajar en equipo, aunque sea equipo de trabajo. ¿Me explico? Aquí son un equipo de trabajo. En la casa hay un equipo de trabajo, pero no necesariamente trabajamos en equipo. Entonces esto es algo que quiero dejar muy puntual, porque a veces la gente vive en el engaño de que como tengo un equipo de trabajo, automáticamente esto significa que trabajamos en equipo. Segunda, y creo que aquí viene mucho el problema entre nosotros los mexicanos. Hemos aprendido mal lo que es el trabajo en equipo. La segunda reflexión es que trabajo en equipo no es lo mismo que división de trabajo. Y se las voy a poner así, porque seguramente algunos de aquí lo aprendimos de esta manera. Estábamos en la escuela y algún maestro decía, tienen que presentar un trabajo en equipo. Y entonces nos reuníamos en una casa y ahí en la reunión discutíamos, bueno, tú te traes las tortas, tú vas a sacar las copias, tú engargolas y tú presentas. Y asumíamos que eso era trabajo en equipo. Eso es división de trabajo, no es trabajo en equipo. Y luego terminamos la carrera y entramos a trabajar y los jefes dicen, vamos a trabajar en equipo. Usted va a hacer esto, usted esto, usted esto, esto. Y lo que hacemos es replicar el modelo de división de trabajo y no de trabajo en equipo. ¿Me explico? Y vamos por la vida pensando que simplemente asignar tareas, eso es trabajo en equipo. Eso es división de trabajo. ¿Quiere ver lo que es trabajo en equipo? A mí no me gusta mucho el fútbol, pero hay cosas que entiendo. Imaginen, una de las cosas que entiendo es que hay 11 jugadores contra 11 jugadores en la cancha. ¿Es correcto? Bueno, entonces están jugando. Y por alguna razón, el árbitro tiene que expulsar a un jugador. Trabajo en equipo significa que entre 10 sacan la chamba de 11. ¿Me explico? Hay un principio de suplementariedad. Y si por alguna razón el árbitro tiene que expulsar a otro jugador, entre 9 sacan la chamba de 11. Eso es trabajo en equipo. Por lo tanto, en la cancha, imagínense que yo fuera el director técnico. Y entonces tenemos aquí al hermano Jesús, que es el portero, y lo expulsa el árbitro. Y entonces le pido a Enrique, yo desde acá, desde la orilla, Enrique, por favor, cubra la portería. No está en mi descripción de puesto, eso a mí no me toca. Tenga por seguro que sería su último partido, porque no está en la frecuencia del equipo. ¿Sí? ¿Me explico? No puede ser. O imagínense que de repente el hermano Jesús, que está en la portería, porque ha sucedido eventualmente esto, hace un despeje y mete el gol en la otra portería. Y viene el delantero a bronquearlo. ¿Y usted por qué mete el gol? Eso me toca a mí. Usted es el portero. Haga su trabajo y yo hago el mío. Así no funciona. Entonces, con mucha frecuencia aprendimos que trabajo en equipo era lo mismo que división de trabajo. Ahora me gusta más en el fútbol americano, porque hay una situación en el fútbol americano, cuando hay un balón suelto, el famoso fumble. Cuando hay un fumble, todos van sobre el balón. El quarterback no puede decir, no, yo no me aviento porque me pueden lastimar, ya no puedo lanzar el pase. O el ala no puede decir, no, pues que si me pegan ya no voy a poder correr.
Todos se avientan. El balón es responsabilidad de todos. Aunque cada quien tiene una posición en el equipo, aunque cada quien tiene ciertas tareas, al final la responsabilidad es de todos. ¿De quién era la responsabilidad que llegara el perro? ¿O de que llegara el gato? De todos. De todos. Por eso no entiendo esto de que los perros contra los gatos. Porque el perro tenía que pasar por todos y el gato tenía que pasar por todos de todas formas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces la segunda noción que quiero dejar ahí en su pensamiento es que no es lo mismo trabajo en equipo que división de trabajo. Y casi siempre nos vamos en esta lógica de división de trabajo. Una tercera reflexión que quiero hacer acá es que el trabajo en equipo presupone que cada miembro, que cada integrante del equipo depone una parte de su interés personal para construir un interés colectivo. Usted no puede estar en un equipo y tener su agenda oculta, su agenda privada. O tiene la agenda del equipo o no es del equipo. Y es lo que llamaríamos hoy en algunos espacios como ponerse la camiseta. Y es como el día, ¿hay aquí alguien casado? Ok. ¿Qué pasa si usted le dice a su esposa? Van con el juez y les dice, a ver, se van a casar si nos queremos casar. ¿Y cómo te llamas? Jezrael. ¿Y? Anel. Ok. Y entonces Jezrael le dice a Anel, ¿te quieres casar conmigo? Dice, bueno, pero nomás tantito. De a mentiritas, como si fuera kermés. ¿Qué dirías tú? Pues o estás o no estás. ¿Me explico? Y en un trabajo en equipo tenemos que revisar esta noción. ¿Cuánta gente que participa en el equipo de trabajo tiene sus propios intereses, su propia agenda? Y a veces hasta la tiene oculta. Porque si la expresa, pues puede enfrentar alguna crítica, algún rompimiento, alguna reprimenda, y entonces mejor finge que forma parte del equipo, pero en el fondo no está comprometido con el equipo. Y entonces se vuelve como muy complicado, porque la pregunta es, ¿con quién cuentas? ¿Estamos o no estamos como parte del equipo? ¿Hasta dónde? Es por ejemplo, y seguramente esto lo van a vivir en su trabajo ministerial. Pero ¿qué pasa cuando llega gente a la iglesia y no se hace miembro de la iglesia? Pero critica, cuestiona, chismea, está duro y dale, duro y dale. La pregunta es, ¿la puedes disciplinar o no la puedes disciplinar? Algunos de nosotros que tenemos hijos ya de cierta edad, vivimos experiencias como estas. A veces quisiéramos darles unos coscorrones a los hijos de mi vecino. Pero sabes que no puedes llamarle la atención al hijo de tu vecino, porque no es tu hijo, pero a tu hijo sí le puedes llamar la atención. Y el asunto en la iglesia es, ¿a quién le llamas la atención? ¿A los que son miembros o a los que no son miembros? Y se vuelve así como un poco complicado. Y hemos tenido casos a lo largo de nuestra experiencia en donde se le llama la atención a miembros y prefieren irse. ¿Y saben por qué? Porque no se quieren someter a las reglas. Mientras no se metan conmigo, todo está bien. Pero el día que me llaman la atención, el día que me llaman a cuenta, el día que me amonestan, entonces, en buen mexicano dicen, córtelas, pastor, córtelas. Bueno, pues de una vez las cortamos. Porque no se puede pastorear a quien no se deja pastorear.
¿Me explico? Y los que se dejan pastorear son los que, de acuerdo a Juan 10, oyen la voz de su pastor. Pero ¿cuántas veces oyen la voz del pastor y no se quieren someter al pastor? Y entonces yo me pregunto, ¿cuánta gente llega y tiene su propia agenda? Y mientras esa agenda funcione, pues estamos aquí, todos qué bonita familia, qué bonitos hermanos, pero cuando ya no funcione, entonces córtelas. Y hemos tenido casos, por ejemplo, tuvimos el caso de una familia que llegó con nosotros hace unos años y ya venía como de 3 o 4 iglesias diferentes. Yo le decía al pastor Raimundo, ¿y por qué tenemos que aceptar gente que brinca de iglesia en iglesia y no se compromete con su iglesia? Y así como llegaron, así se fueron. ¿Y saben cuáles han sido las peores experiencias? Los que llegan de otras iglesias. Llegan echados a perder. Tenemos el caso ahorita de una hermana. Todo el tiempo, tiene 3 años, casi 3 años y medio con nosotros. Todo el tiempo diciendo, es que en la otra iglesia nos enseñaron esto. Es que en la otra iglesia se hacía esto. Es que en la otra... Hasta que le dije, pues váyase a esa iglesia, hermana. Tiene 3 años aquí y no se ha puesto la camiseta de la iglesia. Y a veces me hace pensar en los israelitas saliendo de Egipto. 40 años. Es que en Egipto... Es que en Egipto... Es que en Egipto... 40 años no fueron suficientes para soltar Egipto. Y con quienes hemos tenido mejor experiencia ha sido con la gente que se convierte. Y la gente que es su primera experiencia, entonces hay más posibilidades de moldear. ¿Me explico? Pero cuando ya llegan con otros parámetros, es muy complicado, muy complicado. Por eso somos muy exigentes para dar membresía en la congregación. Tenemos un documento que se llama el precepto y cada persona que quiere membresía tiene que estudiarlo y tiene que hacer públicamente su voluntad, expresar su voluntad de someterse a estos lineamientos. Y si no, pues no los podemos correr porque somos una iglesia de culto público, así que pueden venir y escuchar, pero no significa que tienen los privilegios de una membresía. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido tenemos que ser muy, muy cuidadosos y asegurarnos que cada uno depone su interés personal. Vamos a regresar un poquito a la historia. ¿Habrá habido alguna vez, usted recuerda, en los evangelios, cuando entre los discípulos había un interés personal mayor que el interés colectivo? ¿No? Uno quería la Secretaría de Gobernación y el otro la de Hacienda. Pero ¿saben qué era lo más chistoso? Ninguno se atrevió a pedirlo, fue la mamá. Me suena. Parecían mexicanos, la mamá resolviéndole las cosas. Ok, ahí tenemos. ¿Y qué pasó con nosotros? Se enojaron. ¿Por qué? Porque se adelantaron. Porque en el fondo querían lo mismo. Aflora otra vez la agenda personal, ¿no? Y esa historia la tenemos todos con mucha claridad. Una cuarta reflexión que quiero poner aquí con respecto al trabajo en equipo. Ahorita quizás en su etapa estudiantil todavía no lo alcancen a percibir, pero para quienes ya hemos trabajado o estamos trabajando, nos resulta más fácil entender esto. Pero cuando tú llegas, por ejemplo, ustedes van a llegar a una iglesia, eventualmente van a pastorear, y la pregunta es, ¿tienen un sistema administrativo que impulse el trabajo en equipo o no? Y voy a tratar de explicarlo desde el punto de vista administrativo. En todas las instituciones, para que las cosas funcionen medianamente bien, tiene que haber una definición de estructura. En esa estructura, por ejemplo, en el caso aquí del seminario, tenemos una dirección y 3 subdirecciones. La primera subdirección es la subdirección académica, en donde está nuestro hermano Misael. La segunda subdirección es la subdirección de desarrollo institucional, donde está nuestro hermano Miguel. Y la tercera subdirección es la subdirección administrativa. Y cada uno con sus respectivas funciones, ¿cierto?
¿O estoy en otro seminario? Ok, entonces ahí está la estructura. Y la estructura tiene sus funciones y hay personas que trabajan en cada una de estas áreas. Así que cuando nosotros hacemos una revisión administrativa, normalmente lo que observamos es estas definiciones, que en administración le llamo yo las fronteras funcionales. ¿Qué me toca y qué no me toca? ¿Hasta dónde me toca y hasta dónde no me toca? Y esto es muy sano. Así como el quarterback sabe lo que le toca, y al linebacker lo que le toca, y al ala lo que le toca, cada quien sabe lo que le toca, finalmente esto le da armonía al trabajo. Entonces, en las estructuras tenemos que saber hasta dónde nos toca y hasta dónde no nos toca el asunto. Porque cuando no están claras las fronteras funcionales, van a pasar dos problemas frecuentes, típicos. Uno, hay una superposición de funciones. Y entonces no va a faltar que llegue Elizabeth y le diga a Liz, ¿y tú por qué haces eso si eso me toca a mí? Y Liz le diga, no, eso me toca a mí, eso no te toca a ti, porque están sobrepuestas las funciones, porque no están perfectamente delimitadas. O la otra es cuando se generan lagunas funcionales. Y entonces va Elizabeth con Liz y le dice, oye, ¿por qué no has hecho eso? Y Liz le va a decir, pues eso a mí no me toca, no sé a quién le toca. Eso yo creo que te toca a ti. No, a mí tampoco me toca. Y entonces se hace un vacío y se generan lagunas. Entonces, desde esta perspectiva es necesario que tengamos una estructura funcional. Hasta ahí todo está bien. Pero el trabajo en equipo no se mueve de manera vertical. El trabajo en equipo se mueve de manera horizontal. Y entonces resulta que en las instituciones, aunque se habla mucho de trabajo en equipo, no hay un sistema administrativo que lo impulse y que lo soporte. Voy a poner un ejemplo. Yo trabajo mucho para el sector salud. Un día me dice una alumna, trabajadora social, primer nivel. Para los que no sepan, el sector salud está dividido en 3 niveles. Primer nivel son todos los centros de salud. Segundo nivel son los hospitales. Y tercer nivel son los institutos, que se conocen como hospitales de alta especialidad. Entonces ahí entra cardiología, nutrición, cancerología, todo eso. En otros están los hospitales, que puede ser el Hospital General, el G.A. González, el Hospital Juárez y algunos de la Ciudad de México, bueno, todos, que son 35 hospitales en la Ciudad de México, y los centros de salud, que estamos hablando de 230. Y entre los centros de salud hay 3 niveles, el T1, el T2 y el T3. El T1 es el más chiquito. En ese trabajan 3 personas, un médico, una enfermera y una trabajadora social. Ese es todo el personal del T1. Y entonces me dice una trabajadora social que trabaja en un T1. Dice, mire, profe, somos 3, así que entre los 3 tenemos que hacer todo. Desde abrir el centro de salud, barrer, recoger la basura, entregar fichas, cobrar, llenar los papeles, todo, entre los 3 lo tenemos que hacer. Y entonces, un día estoy yo barriendo y llega la supervisión de la dirección general y me pregunta, ¿y usted qué está haciendo? Pues estoy barriendo. Y dice, ¿y por qué está usted barriendo? Usted es trabajadora social, no afanadora. Tache. Oiga, pero no hay quien barra, tenemos que tener limpio el lugar. Sí, pero ese no es su trabajo. Tache. Dice, y estoy en eso cuando llegan los pacientes y les tengo que dar sus fichas para la consulta y me dice, ¿usted por qué da fichas? Usted no es de archivo. Bueno, pues alguien les tiene que dar las fichas. No, tache. Y dice, y luego empiezan a llegar los pacientes y empiezan a pagar la consulta, ¿no? Y pues empiezo yo a cobrar. Y dice, ¿usted por qué cobra si usted no es la caja? Tache. Y entonces me dice, me pregunta, ¿eso es trabajo en equipo o qué es? Tache. Triple tache, 3X, ¿no? Y entonces resulta que la estructura administrativa se maneja de manera vertical, pero el trabajo en equipo es horizontal. Y yo no he visto hasta hoy una estructura en ningún lugar que se maneje así.
Entonces yo me pregunto, cuando las autoridades de una institución hablan de trabajar en equipo con esta estructura, ¿hasta dónde eso es posible y hasta dónde no? Y yo he llegado a la conclusión de que muchas instituciones viven una esquizofrenia. Hay un discurso que anima al trabajo en equipo, pero hay una realidad administrativa que va en contra del trabajo en equipo. No la apoya. Y entonces esta chica pues quiere atender, quiere barrer, quiere arreglar, tache. Entonces la pregunta es, y ella me decía, entonces ¿qué hago? ¿Dejo ahí la basura? ¿No entregamos fichas? Entonces no hay consultas. ¿No cobramos? Entonces ¿qué hacemos? Porque de todas maneras el trabajo hay que hacerse. Y yo creo que estas son de las cosas que vamos a tener que ir enfrentando poco a poco, como parte de la experiencia ministerial. El Señor Jesús trabajó con 12 tuvo su círculo selecto que fueron 3, ¿se acuerdan? ¿Quiénes eran? Okay. Luego tenemos a los 12, luego se habla de 70 y luego se habla de multitudes, ¿cierto? Okay. Y entonces, quedémonos en los 12. En los 12 yo pregunto, ¿el trato que tenía Jesús era así para las tareas o era así? Se las dejo de tarea. Se las dejo de tarea. Porque yo creo que cuando los 12 trabajaban, el trabajo era de los 12. Y no faltaba que afloraba su ego. ¿Y este qué hace? ¿Y este por qué no? ¿Y por qué a mí no? Y tiene mucho que ver con esto que acabamos de hablar. Y la quinta reflexión que quiero hacer acá sobre el trabajo en equipo. ¿Quiénes de ustedes estuvieron en la exposición que hizo el hermano Ray en la curva de desarrollo? Bien poquitos. Más o menos habló de 3 etapas: la etapa infantil, la etapa de adolescente y la etapa de adulto. Habló de una relación de dependencia, relación de independencia y relación de interdependencia, ¿cierto? ¿Cómo explico eso? Ahora, el paradigma infantil se apoya en el tú. Es el paradigma del tú. Y entonces el niño, de manera natural, siempre va a expresar en función del tú. ¿Por qué reprobaste? Porque tú no me compraste el libro. ¿Por qué llegaste tarde? Porque tú no me llevaste. ¿Me explico? Por tu culpa reprobamos. Por tu culpa perdimos. Entonces el niño siempre va a estar en función del tú. Tú me cargas, tú me llevas, tú me compras, tú me proteges, tú me apapachas, tú. Y cuando se pelea con los papás, tú me trajiste al mundo. Y les avienta la bronca a los papás. El paradigma del adolescente es el yo. Es la etapa más egoísta de manera natural. Porque es cuando tú quieres afirmar tu individualidad, tu personalidad. Es cuando empiezas a cortar con papá y con mamá. Cuando ya no quieres ser la extensión de papá y mamá y quieres empezar a tomar tus decisiones. Por eso en esta época, de manera natural, es cuando uno empieza a enfrentar la autoridad con los papás y les dice: son mis decisiones, ya estoy grande,
¿tú qué sabes? Y cosas por el estilo. Que en su época usted debió habérselo dicho a sus papás. Y si no se lo ha dicho, cuando salga de la clase vaya y dígaselos. Porque necesita usted cerrar este ciclo. Y el paradigma del adulto es el paradigma del nosotros. Nosotros. Y aquí el adulto, entonces, en condiciones normales, es cuando reconoce que aunque tiene capacidades, también tiene limitaciones y necesita de otros. Por eso en condiciones normales es cuando uno se casa. En condiciones normales es cuando te empleas. En condiciones normales es cuando contratas servicios. Un mecánico, un plomero, un médico, un abogado, lo que necesites. A veces pagas para que te hagan de comer, para que te laven la ropa, para que te laven el carro. ¿Me explico? En condiciones normales uno entiende que vamos juntos o no vamos, avanzamos o no avanzamos. Así que la quinta reflexión del trabajo en equipo tiene que ver con esto. Para trabajar en equipo necesitamos estar posicionados en el paradigma del adulto. Y ahí es en donde yo he llegado al punto de que el trabajo en equipo es el gran mito para los mexicanos. ¿Dónde piensa usted que estamos como pueblo, los mexicanos? En el tú. Fíjense, acabamos de sufrir el segundo terremoto el 19 de septiembre. Todavía había campamentos de damnificados del 85. 32 años después, todavía campamentos. Y cuando les preguntaban, ¿por qué siguen aquí? Porque el gobierno no nos ha dado casa. 32 años después. O imagínense, ¿qué ha pasado en 32 años? Esos que llegaron ahí ya se reprodujeron, ya tuvieron hijos, esos hijos ya crecieron, y algunos de ellos ya inclusive también se reprodujeron. ¿Me explico? Y el único marco de referencia que tuvo esa gente fue un campamento de damnificados. Y crecen bajo el paradigma de un campamento de damnificados. Ahora le sumamos los de este año, y todo pareciera ser que es culpa del gobierno. Como tú no nos das, por tu culpa se devaluó el peso, por tu culpa el gasolinazo, por tu culpa no hay empleo, por tu culpa. Y pareciera ser que seguimos acá, en el paradigma del niño. Pero déjeme preguntarle, porque esto nos va a mover un poquito. ¿Alguna vez ha observado, no sé si le gustan los deportes, pero alguna vez ha observado en qué deportes gana México, competencias mundiales? Atletismo, box, natación, clavados, taekwondo, esgrima, puros individuales. ¿Se da cuenta? Y pareciera ser que entonces, en la cuestión de deportes estamos en el yo. Pero dígame, en deportes de equipo, y siempre decimos, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Fútbol, béisbol, básquetbol, voleibol, waterpolo. Entonces, la quinta reflexión tiene que ver con que si queremos trabajar en equipo, necesitamos un grado de madurez y un grado de desarrollo que no cualquiera tiene. Porque entramos entonces en una relación de toma y daca. Y así en una interdependencia, yo te doy y tú me das, yo te doy y tú me das, yo te doy y tú me das. Y así es como se va construyendo la red de relaciones sólidas, en un toma y daca. Y entonces de pronto nos topamos con que queremos trabajar en equipo cuando estamos posicionados en el tú. ¿Alguien me podría explicar cómo funcionaría eso? Yo pienso que esa es una contradicción de términos. Entonces, voy cerrando. 5 reflexiones acerca del trabajo en equipo. Primero, trabajo en equipo no es lo mismo que equipo de trabajo.
Segunda, trabajo en equipo no es lo mismo que división de trabajo. Tercera, trabajo en equipo presupone que cada miembro del equipo depone un interés personal para construir el interés colectivo, el interés del equipo. Cuarto, trabajo en equipo presupone un sistema administrativo que lo impulse y que lo desarrolle, que sea coherente y que no que haga a la gente vivir en una tensión ahí neurotizada. Y quinto, para trabajar en equipo hay que estar posicionados en el paradigma del adulto. Y Pablo dice allá en 1 Corintios 14, ya no sean como niños, ya no sean como niños, sean niños en cuanto a la malicia, pero no en cuanto a su relación, no en cuanto a su trabajo. Y entonces el ser adultos es un llamado que también tenemos las personas. Algunos piensan que es por accidente y que eventualmente vas a llegar a ser adulto. Y no sé si esto se los explicó Raimundo en esta exposición, pero también hablamos de los que van de esta manera. Aquellos que simplemente cumplen antigüedad, se vuelven viejos, llegan a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, pero siguen comportándose como niños o siguen comportándose como adultos. Y esto hace que entonces las relaciones no funcionen adecuadamente, porque la pregunta es, ¿te trato como adulto o te trato como niño? Y siempre hay gente que dice, trátame como adulto, pues entonces compórtate como adulto. ¿Me explico? No puedo darte un tratamiento diferenciado si tú mismo no das muestra de que vale ese tratamiento diferenciado. Y a veces somos así como los hijos. Mi hijo él tenía sus 10, 11 años quizás, y un día llega y me dice, oye, yo creo que ya es hora de que me compres juguetes de niño grande. ¿Y qué son juguetes de niño grande? Me dice, pues un Xbox, una laptop. Okay. Bueno, si ya estás grande, pues. Y entonces le prometí que le iba a comprar sus juguetes de niño grande. Y entonces le dije, no te los voy a comprar ahorita todos, pero vamos poco a poco. Y ya que estábamos en esto, le dije, ahora necesito que me juntes todos tus peluches, tus carritos, tus pelotas. Y me dice, ¿para qué? Pues para hacerle espacio a tus juguetes nuevos. Y dice, ¿y qué vas a hacer con eso? Pues los vamos a regalar. Ah, no. Son además de. Y uno se pregunta, ¿cuántas veces queremos un trato de adultos, pero no soltamos? Pablo dice, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora que soy adulto, dejé lo que era de niño. Entonces estamos llamados a ser adultos, y si somos adultos en toda la intensidad de la palabra, entonces no debería haber mucho problema para trabajar en equipo. ¿Me explico? No debería haber mucho problema. Hay que afinar detalles, hay que pulir cosas, no hay duda, pero no debería haber tanto problema. Y yo creo que entre los mexicanos tenemos ahí muchos asuntos que arreglar todavía. Y me queda claro que una de las vertientes, y quizás la más fuerte, es, ¿cómo lo dijimos acá en el curso, hermano Daniel? Bueno, lo voy a decir de esta manera. Ya mañana y el viernes habrá oportunidad de discutirlo un poco. ¿Cómo despaisanizar a la paisanada? ¿Y cómo despaisanizar a la paisanada cuando la paisanada no tiene conciencia de que necesita despaisanizarse? Eso es lo más grave. Si no hay conciencia es más difícil trabajar el asunto. Pero a mí me queda muy claro que de alguna manera, la presencia del Evangelio nos va despaisanizando, aunque usted no lo crea, con todo lo que esto implica. Formas de vivir, formas de pensar, formas de relacionarnos, formas de ver la vida, y cómo esto
el Señor empieza a trabajar. Y hablaremos ya de esto el día de mañana y el viernes, si Dios nos lo permite. Así que muchas gracias y vamos a orar. ¿Les parece? Señor, te agradecemos que has estado con nosotros en esta hora y rogamos, Padre, ahora que terminamos